cordial saludo, estimado profesor. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre el tema simulación de circuitos en Cadecimu. El grupo 4 está conformado por Barra Gramonte Nicole, Chávez Barca Gino, Peña Benítez Cecilia, Piedra Montoya Neisser, Sandoval Ventura María, Cerrato Maco Karen y mi persona, Coico Neira Daisy, a cargo del docente Ulises Acton Piscoya Silva del curso Electrónica y Electricidad. El motor trifásico es un motor habitualmente destinado a sistemas industriales o comerciales y que requiere de una fuente de energía eléctrica trifásica. Es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica, funcionando como generadores. Partes del motor trifásico. El rotor que gira es a menudo denominado jaula de ardilla, porque consiste en una red circular de barras y anillos que se parecen un poco a una jaula conectada a un eje. El estator que lo hace girar consiste en un anillo de 3 pares de bobinas espaciadas uniformemente alrededor del rotor, como lo podemos observar en la imagen. Sus ventajas. Son más pequeños, más ligeros e igual la potencia de otros tipos de motores como los de combustión. Otra ventaja, el par de giro es elevado y constante, aparte que su rendimiento es más alto. No requieren de otros aparatos para construir sistemas y además requieren de muy poco mantenimiento. Son escalables y por lo tanto se pueden construir a cualquier tamaño. Su función. Funcionan a través de una fuente de potencia trifásica. Son impulsados por 3 corrientes alternas de la misma frecuencia, los cuales alcanzan su valor máximo de forma alternada. Poseen una potencia de hasta 300 kilowatts y velocidades entre 900 y 3600. Para transmitirse se utilizan líneas de 3 conductores, pero para la utilización al final se utilizan líneas de 4 hilos, que son las 3 fases y el neutro. El disyuntor 3 es un sistema de protección automático que se coloca en el tablero principal de todas las instalaciones eléctricas y cuya función es proteger la instalación de derivaciones a tierras y a los contactos directos e indirectos con personas. Este disyuntor automático detiene el suministro eléctrico de la instalación de forma automática en el momento en que se produce una fuga de intensidad. Características. Calibre o corriente nominal. Es la corriente de trabajo para lo cual está diseñado el dispositivo. Existen desde 5 hasta 64 amperios. Tensión de trabajo. Es la tensión para lo cual está diseñado el disyuntor. Existen monofásicos de 110 a 220 voltios y trifásicos entre 300 y 600 voltios. Poder de corte. Intensidad máxima que el disyuntor puede interrumpir. Cabe recalcar que con mayores intensidades se pueden producir fenómenos de arcos eléctricos o la función y soldadura de materiales que impedirían la apertura del circuito. Poder de cierre. Intensidad máxima que puede circular por el dispositivo al momento del cierre sin que ésta sufra daños por choque eléctrico. Número de polos. Es el número máximo de conductores que se pueden conectar al interruptor automático. Existen de 1, 2, 3 y 4 polos. Funcionamiento del disyuntor 3. La base del disyuntor es simple. Se dedica a medir la intensidad de corriente que circula y la que sale. Si el valor es igual, significa que no se pierde por ningún hueco y que la instalación es la adecuada.
pero si la medición es diferente, quiere decir que la intensidad se pierde en alguna parte del circuito. Tipos de disyuntores. Los principales tipos de disyuntores son disyuntor térmico, disyuntor magnético, disyuntor magnetotérmico y disyuntor diferencial. La bobina monestable. El relé monestable, también llamado instantáneo o de todo o nada, está compuesto básicamente por una bobina que recibe la señal de entrada o de mando, un circuito magnético y una parte móvil asociada a los contactos de salida. Funcionamiento. La corriente, al pasar por la bobina, crea unas amperivueltas en valor suficiente para vencer el par antagonista creado por el muelle, de manera que se consigue cerrar el circuito magnético, atrayendo la parte móvil de dicho circuito, la armadura, hacia el núcleo. El contacto inversor unido eléctricamente con la lámina móvil se desconecta del contacto de reposo, conectándose seguidamente con el contacto de trabajo, conmuta, así como podemos observar en dicha imagen. Continuando, tenemos al contactor 3. Este es un contacto eléctrico. Es un componente del circuito eléctrico y que se encuentra en los interruptores eléctricos y los relés. Se compone de dos piezas de metal eléctricamente conductoras por las cuales pasa corriente eléctrica o según se estén tocando o estén separadas. El espacio en las que se separa debe ser medio aislante también, por los cuales separan distintos lados y que puedan así obtener un aislamiento de tal forma que estas son el aire, el vacío, el aceite y el SF6 u otros fluidos eléctricos. Los contactos pueden ser controlados por una persona mediante pulsadores e interruptores por presiones mecánicas en los interruptores y electromecánicas o los relés. Los materiales de los contactos suelen ser compuestos de materiales muy buenos, conductores de electricidad, como la plata o el oro. Metales más baratos que pueden ser utilizados para reducir los costos en el grueso del cuerpo del contacto. Para reducir los costos en el grueso del cuerpo del contacto como recubrimiento en la superficie con metal noble y en los brazos de los contactos son típicamente de metal de tipo fleje para permitir el movimiento sin romperse. De tal forma sigue el contacto auxiliar NC. Este es un contacto que contrae un contactor en un elemento electromecánico que tiene la capacidad de establecer o interrumpir la corriente eléctrica de una carga, con la posibilidad de ser asignado a distancia mediante la utilización de elementos de comando, los cuales son compuestos por un circuito de bobina o electroimán, por la cual circula una menor corriente de la carga en sí, incluyendo, podría ser utilizada baja tensión para el comando AR. De tal forma, continúa su funcionamiento. Los contactos principales se conectan al circuito que quieren gobernar, asegurándose el establecimiento y corrientes principales, y según el número de vías de paso de la corriente podría ser bipolar, tripolar, tetrapolar, etc., realizando las maniobras simultáneas de todas las vías. Los contactos auxiliares son de dos clases, las cuales son abiertos NA y cerrados NC.
Estos forman parte del circuito auxiliar del contactor y aseguran las alimentaciones, los comandos, enclavamientos de comandos y señales en equipo de automatización. De tal forma podemos visualizar en la imagen. Las ventajas son automatización en arranque y paro de motores, posibilidad de controlar, complementen una máquina de varios puntos de maniobra o estaciones. Se pueden maniobrar circuitos sometidos a corrientes muy altas mediante corrientes muy pequeñas. La seguridad para la persona técnica, dado que las maniobras se realicen desde un lugar alejado del motor u otro tipo de carga, ya que contrae dificultades. Las corrientes y tensiones que se manipulan con los aparatos de comando o son que pueden ser muy pequeñas. Contacto interruptor NA. Este es un tipo normalmente abierto, tipo NA. Es un contacto que está abierto, es decir, no deja pasar la corriente, mientras el mismo o el dispositivo que lo hace funcionar se halle en un estado de espera o de reposo. Como por ejemplo, podemos visualizar en la imagen, nosotros comúnmente tenemos en nuestras viviendas un interruptor de luz, se puede conocer, y los funcionamientos que contrae diversos. A continuación, les daremos a explicar los circuitos de KD5. En el presente circuito, elaborado en KD-SIMU, representa una forma manual que es empleado en varios centros comerciales, industrias, entre otros. Este circuito está conformado por una fuente de alimentación, dos disyuntores, un motor trifásico, y la polaridad que se efectúe en este circuito dependerá del disyuntor que se encuentre funcionando. Cabe recordar que ambos disyuntores no pueden funcionar al mismo tiempo, ya que esto provocaría un cortocircuito. En la parte izquierda vemos que está prendido el primer disyuntor, por eso la polaridad es hacia la derecha. Y en la mano derecha, el segundo ejemplo, está prendido el segundo disyuntor y la polaridad es hacia la izquierda. Bueno, en este presente circuito en KD-SIMU se presenta una forma automática y segura que se debe emplear en una industria o centro comercial. Está realizado con un centro de alimentación con dos contactos interruptores NA, dos bobinas monoestables, dos contactos auxiliares NS, dos contactores y un motor trifásico. En la parte que en el circuito de control, ahí es donde se controla los motores, y bueno, en la parte de circuito de mando se va a dar el desarrollo del trabajo. Bueno, en la parte de interruptores, acá hay un interruptor, ¿no? Y ese interruptor, al activarlo, va a activar la bobina. La bobina lo que va a hacer es abrir al otro contactor para que acá no pase energía y por un posible trabajador accione el interruptor, el segundo interruptor, que sería para que trabaje en forma antihoraria y pues lo active y no haga un cortocircuito y no se pueda quemar el motor y no se pierda un tiempo de trabajo y dinero también. Pues como pueden ver a la mano derecha, están los dos motores que trabajan en forma horario, el otro antihorario. Pues es la forma de circuito más eficiente de poder manejar motores trifásicos para evitar problemas o dificultades a un futuro. Continuando, vamos un poco más sobre el motor trifásico asíncrono, ya que son aplicados en la industria por su gran eficiencia.
La diferencia principal entre un motor trifásico y uno monofásico consiste en la carcasa o estator se alojan tres bobinados en estrella o triángulo de trabajo, uno por cada fase, y además no poseen bobinado de arranque, ya se ponen en marcha por sí solos. Respecto a los motores de gasolina, sus ventajas, ya que pues la puesta en marcha es inmediata, son más livianos, fácil transporte y se acopla fácilmente a cualquier clase de máquina. En gracia de arranque, funcionamiento y servicios de mantenimiento son seguros y operan silenciosamente. El mantenimiento es muy poco y su vida es larga. Son compactos. Sus ventajas, ya que la puesta en marcha es inmediata, son más livianos, fácil transporte y se acoplan fácilmente a cualquier clase de máquina. Tienen gran potencia de arranque, el funcionamiento y servicios de mantenimiento son seguros, operan silenciosamente, el mantenimiento es muy poco y su vida es larga. Son compactos y ocupan un espacio muy limitado. Su costo es económico y el arranque, parada y control es rápido y efectivo y es posible controlarlo remotamente. Motor en jaula de ardilla. Es un motor de inducción que tiene rotor en jaula de ardilla como los monofásicos. Existen de jaulas de ardilla y doble, como vemos en la figura, la muestra de este tipo de rotor. Las partes del motor. La carcasa, ya que la base forma parte integral de la carcasa para que el motor descanse bien asentado sobre su estructura. Caja de bornes. Es empleado para conectar los terminales de las bobinas y concentrar los conductores de alimentación. Los escudos, ya que sirven para cerrar el motor y sostener el eje del motor por medio de sus cojinetes, unidos a la carcasa por medio de tornillos de fijación. Eje, ya que es parte donde se sostienen los componentes del rotor y sirve para la fijación de la polea en uno de sus extremos y el ventilador en el otro. Ventilador está colocado en uno de los extremos del eje y así mantiene refrigerado el motor para evitar su recalentamiento. El rotor, ya que es sólido montado sobre el eje y es en forma de jaula de ardilla, puede ser sencillo o doble. El estator está formado por su núcleo y bobinado. El núcleo, ya que el laminado está hecho de chapas laminadas y viene ranurado para alojar las bobinas. Y las bobinas cubren el ranurado del estator y deben estar bien aisladas para asegurar el perfecto funcionamiento del motor. Conexiones, ya que las conexiones básicas del bobinado del estator de un motor trifásico son en una estrella o triángulo según las características del motor y el voltaje de la red. Es con frecuencia una solución elegante y económica de problemas complejos. Según la naturaleza de la corriente, relación de velocidades y las potencias de estos motores que tienen 1 a 2 bobinados. Siguiente diapositiva. La diferencia entre el motor de un solo bobinado es el más sencillo y utilizado de los motores de 2 velocidades.
Sus características son las siguientes: relación de potencias bien definidas para un tipo de motor y una gama de velocidades. Motor de dos bobinados es cuando la aplicación prevista requiere una relación diferente de velocidades y potencias. Se adopta un motor de dos bobinados. Siguiente. Ya, las características son una o dos tensiones de alimentación, corriente de arranque mayor a la de un motor con un solo bobinado. Siguiente. Ya, motor con motor bobinado es un motor que tiene estator igual al de jaula de audilla y el motor viene bobinado en estrella, cuyos terminales van conectados a tres anillos conectores rozantes fijados en el eje del motor. Gracias. Muchas gracias.